Bienvenidos a esta segunda presentación relacionada al agua de riego. En esta oportunidad vamos a hablar del efecto de la calidad de agua de riego, su toma de muestra y boletín de análisis. Recordemos que todos estos temas están dirigidos hacia la comprensión y posterior manejo de esta calidad de agua. Bien, ya vamos a hablar más adelante de la toma de muestra propiamente tal. Entonces, ¿qué hay que analizar en una calidad de agua para riego? Lo vimos en anteriores presentaciones. Hay que analizar la conductividad eléctrica o sólidos totales disueltos, los cationes solubles, calcio, magnesio y sodio, los aniones solubles, cloruro, carbonato y bicarbonato, y el boro y otros elementos químicos optativos. Entonces hay una interpretación, que es un diagrama en base a la clasificación de Richard en 1954 a Hamburg 60, Riverside, y esa clasificación también siguió posteriormente según grado de restricción de uso en la Universidad de California para el año 74 y Evangelium el año 98. Entonces hay un sistema de clasificación de agua de riego de la Universidad de California, que es un sistema muy usado actualmente, se basa en los problemas que causa la calidad del agua del riego después de un uso mediano a largo plazo. ¿Qué problemas o restricciones varíamos? Según va a depender del suelo, va a depender del clima y la habilidad y conocimiento en el manejo del sistema agua-suelo-planta. Ahora viene la pregunta, bueno, pero ¿qué factores o qué situaciones o problemas podríamos producir en el suelo en base a esta calidad de agua de riego? En primer lugar, vamos a ver salinidad. En segundo lugar, disminución de la velocidad de infiltración del agua. En tercer lugar, toxicidad. Y cuarto lugar, problemas varios. Respecto a la salinidad, hay un exceso de sales que implica una falta de agua para las plantas y pérdida en la producción. Y esto tiene que ver con el potencial osmótico. Vale decir, en la medida que yo tenga mayor cantidad de sales en el suelo, aportado posiblemente por el agua también, y aparte por un programa de nutrición, de fertilización, de aplicación de fertilizante en un momento determinado, por demanda, resulta que se nos va generando un problema de acumulación de sal. Y esa acumulación de sales se ve a través de este efecto sobre el potencial osmótico. ¿Qué significa el potencial osmótico? El potencial osmótico se refiere a esa competencia que debe existir o energía que tiene que, potencial que tiene que hacer la planta para, a través de sus raíces, absorber esa molécula de agua respecto a la, por ejemplo, en este caso, la presencia de sales en el menisco, digamos, en este caso de la arcilla, por ejemplo, que esté presente. Entonces nos va a generar un problema de competencia. Y obviamente en la medida que yo tenga un mayor potencial osmótico, mayor presencia de sales, le va a costar a la planta energéticamente hablando un mayor compromiso en energía para poder captar esa molécula de agua que es vital para ella y fundamental para seguir trabajando y hacer fotosíntesis y posteriormente, obviamente, sobre todo fotosíntesis en esa primera parte y obviamente para producir todos los fenómenos que en esta oportunidad no voy a mencionar. Pero lo importante acá es que esta salinidad debe ser conocida y controlada. Ahora, ¿qué sales podrían generar estos problemas? Volviendo a repetir, son las solubles y las que son transportadas fácilmente por el agua. ¿Cuáles serían esas sales que pueden generar problemas de salinidad? Sodio, cloruro, sulfato, bicarbonato y carbonato. El segundo punto, como les comenté, era la infiltración. ¿Y qué tiene que ver la infiltración como concepto? Es la entrada de agua hacia abajo en profundidad en el suelo. Y tiene que ver con el concepto de permeabilidad, o que a veces nosotros podemos medir como conductividad hidráulica de saturación. Vale decir, la facilidad con que el agua puede pasar a través de una masa de suelo, a través de cada estratificación de suelo u horizonte. ¿Qué factores están influyendo en esta infiltración? El primero es la estructura. El otro elemento es un grado de compactación. Y eso tiene que ver muchas veces, yo me gusta mucho trabajar con los polos de drenaje rápido. Es decir, muchas veces la gente cree que porque hace camellones, simplemente con eso va a estar solucionado el problema de compactación. Al contrario, cuando hace uno hace un camellón, lo que hace disminuye pérdida de estructura de un suelo y por lo tanto logra colocar
diferentes masas de suelo con una poca definición de estructura. Entonces, cuando uno tiene que volver a hacer agricultura en un suelo digamos de camellón, tiene que tener algún grave problema seguramente de filtración. Y eso se puede medir. Y eso se mide a través de los porcentajes de macroporosidad o porcentajes de poro de drenaje rápido. Son aquellos poros que son menores en diámetro que son mayores de 50 micrómetros. Y eso nos permite la aireación, la movilidad, la oxigenación, ese equilibrio entre el agua, el aire y el oxígeno. Y nos permite obviamente el crecimiento de raíces y que la planta no esté estresada. Por otro lado, el contenido de materia orgánica también nos puede producir un problema de infiltración, sobre todo si nosotros localizamos masas de capa y que nos van a impedir, digamos, infiltrar. Y finalmente lo vamos a ver a continuación con las químicas por las cuales podemos tener, por ejemplo, en este caso, una acumulación de sodio. Ahora, respecto a los factores del agua, obviamente va a depender la salinidad y el contenido de RAS o sodio en relación a los contenidos de calcio y magnesio. O sea, una alta salinidad presente en un agua de río implica una mayor velocidad de infiltración. Sin embargo, a menor salinidad y mayor proporción de sodio sobre el calcio, hay una infiltración menor, disminuye. Y en general se presentan problemas de permeabilidad si la relación sodio dividido por calcio es mayor que 3. El otro parámetro que es importante considerar es la toxicidad y guarda relación con la presencia de cloruro, sodio y boro, que son los más tóxicos. Por lo tanto, la magnitud del daño depende del clima, de la concentración, de la tolerancia al cultivo y el volumen de agua transpirada. Así tenemos que en verano la acumulación de elementos tóxicos es mucho más rápida. Por otro lado, el concepto de toxicidad tiene que ver con si, por ejemplo, estamos trabajando en un cultivo perenne, van a ser mucho más sensibles, en general los frutales, y los daños aparecen a concentraciones bajas. Por ejemplo, un aguacate es muy sensible a la presencia de cloruro. Y en general la mayoría de los frutales, en términos generales. O los cultivos anuales, por ejemplo, son más tolerantes, menos sensibles, y no son afectados por concentraciones bajas de los elementos tóxicos. Incluso hoy día uno encuentra incluso variedades que son mucho más tolerables a estas condiciones. También hay una acumulación de iones tóxicos, por ejemplo, un mismo cultivo es mayor en un clima cálido para la mayor transpiración. Y la absorción por las hojas, por ejemplo, algunos elementos tóxicos se absorben, por ejemplo, cuando se riega por aspersión. Y aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, del cloruro y sodio que pueden causar problemas serios en algunos cultivos, como los cítricos, por ejemplo. Sin embargo, también existe la posibilidad de utilizar ciertos portainjertos que son tolerables a cloruros. Dentro de los problemas varios, hay una alta concentración de nitrógeno como nitrato en el agua de riego. Ya lo conversamos, es fundamental determinar la cantidad de nitrato a través de una fórmula, para decir los aportes de kilos de nitrógeno por hectárea solamente que son aportados por el agua de riego. Ahora, esta alta concentración de nitrógeno, ¿qué va a implicar? Primero, hay un crecimiento vegetativo excesivo, por lo tanto va a haber una desbalance entre crecimiento vegetativo versus crecimiento reproductivo o crecimiento, reproductivo, pero también hay un efecto sobre el crecimiento de las raíces, disminución. Hay un retraso en la maduración muchas veces cuando hay una alta concentración de nitrógeno, aparte de mayor incidencia de fitosanitaria, de problemas de plagas y enfermedades, o tendencia de los cultivos a la tendidura, por ejemplo, en algunos cereales. Ahora, el riego por aspersión también puede estar ayudando. Aguas, por ejemplo, con cierta cantidad en este caso, carbonato de calcio, por ejemplo, o carbonato de sodio, o hierro, producen manchas, por ejemplo, por depósitos de sales en hojas y frutos. O la presencia de sedimentos minerales y sustancias orgánicas en suspensión causan problemas en los sistemas de riego. Por ejemplo, obstrucción de compuerta, obstrucción de aspersores y emisores de gotero, daño en equipo de bombeo y reducen aún más la infiltración de los suelos, ya que desde ya son poco permeables. Muchas gracias.